¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y seguimos estudiando el manual de las combinaciones nivel 3, nivel avanzado. En esta posición somos las piezas negras y debemos encontrar la jugada que nos proporciona ventaja decisiva. Una curiosa posición, ¿no? Yo creo que lo llamativo es esta isla de peones, ¿no? 2, 4, 5 peones contra 3. Si tenemos mayoría en ese flanco, entonces lo más natural es que la respuesta o la clave esté allí, porque es en ese flanco donde tenemos ventaja, tenemos esa mayoría. Ahora, ¿qué otras cosas son llamativas en esta posición? Estamos en un tema de alfil de distinto color. También tenemos una torre activa en B7 apoyando un peón pasado y protegido. El peón A también es un peón pasado, pero está siendo controlado, ¿no? El peón, si se avanza, por ejemplo, las blancas probablemente frenen el avance de una vez. O tal vez prefieran permitir que se abra la columna A, pero tal vez la torre quisiera buscar contrajuego. No lo creo, porque fíjense, este alfil es una pieza totalmente mala. Está detrás de su cadena de peones. No tiene ningún lugar donde pueda buscar actividad. Pudiera ir a esta diagonal, pero tampoco hay casillas útiles. Pero es aquí donde nace una nueva idea interesante para las negras que brinda ventaja en esta posición, y es tratar justamente de aprovecharnos de los peones pasados. Una clave, una pista para tratar de resolver este tipo de problemas es tener grabado un patrón. Y el patrón es que dos peones en la sexta fila son más fuertes que una torre. Siempre o casi siempre dos peones en la sexta fila es una gran ventaja, una torre no lo puede detener. Entonces, pensando en este nuevo escenario, ¿cómo podemos hacer para poder crear peones pasados? Y es allí donde nace la creatividad, nace una jugada que a primera vista no es jugada candidata, por así decirlo, una jugada candidata que pudiera ser tranquilamente colocar la torre en una columna abierta, tratar de invadir, tratar de cambiar, por ejemplo. Pero la jugada que nace luego de tratar de crear un escenario para buscar peones pasados es la segunda jugada candidata y que es la solución, y es torre B4. ¡Boom! Un sacrificio de torre brillante porque tiene la idea de buscar peones pasados que se apoyen entre sí y puedan avanzar, que esos peones pasados sean decisivos. Y por lo tanto hay que capturar la torre o con el alfil o con el peón. Pero vamos a preguntarnos lo siguiente, ¿no? Porque hay un sacrificio a la vista. Las blancas pueden capturar con el peón, pueden capturar con el alfil, pueden omitir el sacrificio, pueden realizar otro movimiento, pero imaginemos por un momento que la torre no es capturada. Vamos a suponer, por ejemplo, que se realice una jugada como rey F3. Solo por dar un ejemplo. Pues en ese caso las negras dirán, ah, ok, no quisiste capturar mi torre. Pues en ese caso la torre se activa por la columna A. La siguiente jugada de las negras será torre A1 y el plan de las negras es tan simple como seguir avanzando su peón pasado. ¿Sí? Y al tener dos peones en sexta, ya esta torre no tendrá nada que hacer. Así que prácticamente tras torre B5, perdón, torre B4, tiene que capturarse la torre. La pregunta es con qué pieza. Y da igual con qué pieza sea, de igual manera las negras van a obtener ventaja en este final a pesar de tener pieza de menos. Ok, imaginemos por un momento que se capture de alfil. Vamos a suponer este escenario.
El problema de capturar de alfil es que, claro, las negras estarían sacrificando una calidad, una torre por un alfil. Pero ahora existe el inconveniente de que este peón se amenaza a capturar este peón. Pero si las blancas capturan en B4, ya las negras consiguen el objetivo de tener dos peones pasados. Todavía este peón no puede avanzarse porque se perdería el de B3. Pero en este caso las negras tienen el camino tan sencillo como llevar el rey a B5, luego capturar el peón, y una vez que el rey capture el peón defenderá el de B3. Por lo tanto, ahora sí el peón C llega, en este caso, la tercera fila, y ya esos dos peones son más fuertes que la torre. Las negras ganarán este final. Por lo tanto, queda entonces la última opción. ¿Qué ocurre si en esta posición las blancas capturan de peón? O sea, de una vez ganan la torre. ¿Cuál es la siguiente jugada de las negras que logra ventaja? Porque si se captura el peón en B4, entonces este alfil cobra vida, protege la casilla clave C3, y de hecho esta posición sería ventajosa para las blancas porque las negras no tendrán nada de contrajuego en casillas negras, y este alfil jamás va a participar. ¿Cuál es la idea entonces de las negras para haber sacrificado la torre en B4? Y es aquí donde viene el patrón que uno debe de tener grabado. Y es que si queremos tener peones pasados, si solamente dos peones conectados en la sexta o tercera fila son muy fuertes, imagínense ahora tres peones. Ya es demasiado, ¿no? Ahora que el peón en B3 está defendido, tanto por el peón C como el peón A la siguiente jugada de las negras será avanzar uno de estos peones, sobre todo el de C, y ya tenemos dos peones en tercera fila. Simplemente es una gran ventaja, la torre jamás podrá detenerlo. Así que para evitar este tipo de ideas, esta jugada A3 la considero dudosa. Yo sé que ahorita vienen las blancas, pero si vinieran las negras, esta jugada parece ser dudosa porque las blancas harán B5 jaque seguido de alfil por peón. Todavía pueden las blancas resistir. Así que la idea de las negras es clave, es realizar C3. Y por ese motivo las blancas tratan de crear actividad para este alfil porque necesita también controlar la casilla A3, y por ese motivo las blancas hacen aquí B5 jaque. Pero da igual este avance de peón, las negras tranquilamente capturan el peón y esta amenaza es decisiva. Aquí las blancas pudieran continuar con alfil A3, pero es que realmente no hay jugada que satisfactoria para las blancas. O sea, tanto alfil A3 como alfil C5 da igual, o rey F3 da igual. La siguiente jugada de las negras será C3. Así que, por dar un ejemplo, si alfil C5, tranquilamente C3, la torre se tiene que alejar, el peón sigue su camino, la torre se tiene que quedar en la primera fila, sigue B2, seguido de B1. Esta es una variante. Por ejemplo, si el alfil no se coloca en C5, sino que por ejemplo va a la casilla A3 tratando de controlar al menos estas dos casillas negras, pues da igual, porque de todas maneras seguirá C3, la torre tendrá que irse a la primera fila, y este rey ahora sí es muy fuerte. A pesar de que las negras tienen torre de menos, pues simplemente dos peones son más poderosas que esta torre. ¿Sí? ¿Qué se amenaza aquí? Pues se amenaza C2, por ejemplo, seguido de rey C3, seguido de este avance. O tranquilamente se amenaza rey por peón y nuevamente nace otro peón pasado, el alfil se activa. Y esta torre, nada que hacer. Así que en este ejercicio nace la creatividad, ¿no? De un sacrificio posicional de pieza con la idea de venir por las casillas blancas y aprovecharnos del potencial de los peones pasados. Bonito ejercicio. Vamos a ver otra posición, que esta posición, por cierto, les comento que al tratar de hallar la solución no la encontré. Aunque la idea es lógica, clara, no era la que merecía la posición.
Fíjense, vamos a analizar esta posición. 2, 4, 6 peones. 6 peones para las blancas, 5 peones para las negras. Este es un peón pasado. Estamos en un tema nuevamente de alfil de distinto color. Y lo más interesante es que este alfil se encuentra clavado, inmóvil. No se puede mover porque se perderá el peón de F7, que es la base de esta cadena, y de paso este rey quedará más expuesto. Tranquilamente cuando el alfil mueva torre por F7 ya será ventaja decisiva. Entonces las negras se encuentran paralizadas y juegan las blancas y deben de tratar de encontrar un buen plan. Así que pensando unos minutos, yo dije, bueno, si estamos en un tema de alfil de distinto color, significa que nosotros, siendo las blancas, somos fuertes en las casillas blancas porque tenemos ese alfil. Por lo tanto, las negras son débiles en casillas blancas. Entonces, si este alfil está siendo atacado 2 veces y defendido 2 veces, mi proceso de pensamiento es, bueno, debo de eliminar uno de los defensores que se encuentra en casilla blanca. Y pensando de esta manera lógica, mi primera jugada candidata es alfil C4. Y de hecho yo concluí de que esa jugada es la mejor, porque se amenaza alfil A6 tratando de quitar a la torre, y cuando la torre se quite capturamos el alfil. Y luego de alfil C4, si las negras quitan el alfil, como atacando la torre y atacando la dama, pues las blancas tendrán tranquilamente torre por peón. O sea, luego de alfil C4 y alfil B8, ya esta jugada es decisiva porque este rey se encuentra expuesto. El rey tiene que defender el peón de G6 y el ataque continúa. O sea, estamos en un tema de alfil de distinto color, por lo tanto colocamos piezas en casillas blancas, amenazamos mate y tranquilamente podemos seguir presionando debilidades o aprovecharnos de nuestro peón pasado. O sea, todas estas ideas combinadas de las blancas conducen a ventaja. Por lo tanto, concluí que alfil C4 es la jugada, porque alfil A6 es la amenaza y el alfil no puede moverse. Y para mi sorpresa, la solución no es esa. Interesante, o sea, realmente la jugada alfil C4 es lógica y brinda ventaja a las blancas. Eso está bien, pero no es la mejor. Y es allí donde uno se pregunta, wow, no es la mejor. O sea que existe otra jugada más fuerte, más letal, que hace abandonar a las negras de una vez. Y yo digo, ¿cuál será? Y la respuesta, estimados colegas, es otra jugada que realmente fuera del radar. No me imaginaba que fuera esta jugada, pero después me di cuenta que sí tiene mucho sentido. Y es la jugada boom. Sacrificar de una vez el alfil en F7. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué entregar el alfil? ¿Cuál es la idea? Uno siempre tiene que preguntarse cuál es la idea, porque las negras están obligadas a capturarla, porque al no hacerlo viene la entrada en G6 y maten pocas. Así que la captura rey por alfil es prácticamente forzado. ¿Cuál es la idea de las blancas entonces? Y es allí cuando nos damos cuenta de que si este peón se va, que es justamente la base de una cadena de peones, si la base desaparece, entonces el peón que le sigue se vuelve débil, vulnerable. Y la dama ya está mirando este punto, por lo tanto la jugada que da ventaja decisiva para las blancas es boom, torre A6. Esta jugada realmente ya desvanece toda la esperanza de las negras porque se amenaza dama por G6. Son 2 piezas contra el rey solo, porque estas 3 piezas se encuentran en el flanco de dama, no pueden proteger. Si aquí las blancas, por ejemplo, deciden defender el peón colocando la dama en G8, por ejemplo, pues fíjense que viene la dama al ataque y viene la torre. Si el rey se quiere escapar, o recibe mate de peón o recibe mate con dama.
No hay defensa. O sea, luego de torre A6 no hay defensa. Para nada. Puedes colocar la dama en cualquier casilla. Da igual. ¿Cómo sería el mate aquí? Podemos capturar en G6. Única jugada. Podemos hacer torre jaque. Me gusta. Porque si el rey va a esta casilla, venimos con dama 3. Y si el rey va aquí, pues venimos con nuestro peón, seguido de la misma idea, dama d3. Así que no hay nada de defensa, el ataque continúa. Y todo es gracias a un sacrificio realmente que pasa fuera del radar, porque esta idea para mí es más natural de ver. Una idea estratégica que tiene sentido estando en temas de alfil de distinto color. Pero buscar el sacrificio en F7 nace cuando nos damos cuenta que el dominio de la sexta fila de las blancas es relevante y que las negras no tienen manera de defenderse ante las amenazas de la entrada de la dama en G6, en E6 o en F6 si las negras lo permiten. Bueno, estimados colegas, espero les haya gustado estos dos ejercicios del manual de las combinaciones nivel 3. Suscríbete al canal, comparte el video y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao.